Estamos de regreso aquí Detrás a la Noticia. Estamos conversando con el doctor Antonio de la Cova, que es profesor de Historia de la Universidad de Indiana. El tema del programa es quitándole el velo a los mitos de lo que fue el asalto al cuartel Moncada. Tanto por parte de los batistianos como de los revolucionarios de Castro, se dijeron cosas que, según usted ha investigado por 31 años, no son verdad. Ya tocamos el tema de lo que fue si Castro dijo no, lo de la historia me absolverá, y usted nos trajo esa información. Ahora vamos a mencionar otro de esos mitos, otra de esas cosas que yo recuerdo, como dije, de pequeño, y siempre que se habla del Moncada se menciona lo de los rebeldes, de que los habían torturado, todas esas cosas que ocurrieron. Cuéntenos. Eso es otro mito que ha creado la revolución para presentar al régimen de Batista como feroz, torturador, y lo cual yo pude comprobar que no era cierto. Los rebeldes capturados inicialmente hablaron todo, es decir, la tortura se emplea cuando se trata de sacarle alguna información a una persona. En el caso de los rebeldes, todos los que fueron capturados dijeron que habían ido allí a redimir la patria, a combatir en contra del gobierno que vino al poder por un golpe de Estado. Dijeron que el líder era Fidel Castro, que ellos eran de la Juventud Ortodoxa, todo lo hablaron. Ellos entonces fueron llevados en grupos de 2 y 3 al campo de tiro que había en la parte de atrás del cuartel Moncada, y ahí fueron ejecutados. Sus cadáveres posteriormente fueron regados por todo el cuartel por orden del jefe del regimiento, el coronel Alberto de Río Chaviano, para aparentar que murieron en combate. Esa versión la tengo yo por soldados que estuvieron allí presentes, que no estuvieron de acuerdo con esos hechos y esas entrevistas. ¿Pero se ensañaron en los cadáveres alguna de la gente por la euforia que había de si vinieron a atacarnos? No, lo que, fíjate, de la forma que se puede desprobar eso de que no hubo tortura, es que Castro alega de que a Abel Santamaría le sacaron los ojos. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Militar le tomó fotografías a cada uno de los rebeldes, les puso un número, un papel con un número en el pecho y un rifle al lado. Les tomaron fotos. Todas esas fotos las tuvo el Servicio de Inteligencia Militar. Cuando los rebeldes toman el poder, ellos capturan aquel archivo y han publicado como una docena de esas fotos en Bohemia de los rebeldes muertos. ¿Por qué jamás han publicado la foto de Abel Santamaría, teniéndola a ellos, que hubiera demostrado que le habían sacado los ojos? Entonces a los rebeldes lo que hicieron fue que los llevaron al patio del Moncada y del cuartel y los ejecutaron. Efectivamente, a los primeros 30, 22 que capturaron en el hospital civil que lideraba Abel Santamaría, ese grupo, y a otros que cogieron allí en las áreas aledañas. Yo también entrevisté a Manuel Bartolomé, el dueño de la funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba, quien el alcalde de Santiago de Cuba, Maximiliano Torres, le pidió que recogiera los cadáveres de los rebeldes. Y él me dijo a mí que él allí no vio señal de tortura en ninguno de los cadáveres. Y es más, si hubiera habido señal de tortura, los médicos forenses de Santiago de Cuba hubieran levantado la alarma, que fueron quienes posteriormente hicieron el reporte forense de los cadáveres, que sí, efectivamente, algunos de ellos tenían tiros de contacto, pero de señales de tortura, y lo que dijo Fidel Castro, que a Aide Santamaría le quemaron los brazos con hierros calientes, como él dice en la historia de Absolverá, ni la misma Aide Santamaría dice eso en sus memorias. Lo que entonces dijeron los batistianos de que habían pasado, de que los rebeldes habían pasado a cuchillo a los enfermos del Moncada, eso no es cierto tampoco. Así del hospital militar. Eso yo pude comprobar que tampoco era cierto y comprobé el origen de esa versión. Lo que pasa es que cuando Fulgencio Batista llama al jefe del regimiento, al coronel de Río Chaviano, por teléfono ese mismo día y le pregunta cómo pasaron la posta, Río Chaviano, quien no estuvo allí presente,
y todavía existe la controversia a qué hora él entró en el Moncada, y yo lo señalo todo en el libro. Él simplemente le dijo a Batista, pasaron a cuchillo a la posta, lo cual no es cierto, porque yo entrevisté al soldado José Ferrá Mulet, que reside en Orlando, Florida, y él me dijo que él vio cuando los rebeldes tomaron la posta, desarmaron a la posta y los acostaron boca abajo. Yo menciono ahí los nombres de los dos soldados que estaban de posta. ¿Y de los heridos? ¿Cómo fue? Hubo 2 heridos en el hospital militar, uno de ellos el sanitario José Vázquez, que le dan un tiro en la frente al asomarse a la ventana, y el policía Roberto Fernández Millán, que estaba operado de hernia y sacó la cabeza por la ventana de un segundo piso al oír los gritos y ver los tiros abajo, y le dan un balazo por la parte de atrás de la cabeza. El coronel del Río Chaviano posteriormente dice que estas personas fueron pasados a cuchillo, y en su informe al tribunal él dice que fueron pasados a cuchillo y que se le ocuparon 2 cuchillos a los rebeldes. El magistrado Adolfo Nieto desmiente esta versión. Yo entrevisté a los 2 médicos militares que estaban en el hospital militar, el doctor Eric Juan Pita y el doctor Rolando Pérez Sáenz de la Peña, quienes desmienten esta versión. Además, cuando se fue a juicio, la defensa hizo énfasis al interrogar a estos médicos militares y al doctor Tamayo, director del hospital militar Joaquín Castillo Duani, se hizo énfasis y salió publicado en aquella prensa de que no pasaron a cuchillo a ninguno de los militares. Y cuando Batista hizo un discurso, entonces como Chaviano lo había dicho que lo habían pasado a cuchillo, Batista habla y así es que el pueblo de Cuba cree entonces la historia. Efectivamente, porque al día siguiente Fulgencio Batista da el discurso en el campamento de Columbia y dice que han pasado a cuchillo a la posta y a los enfermos, y eso se convierte entonces en la versión oficial del gobierno. Sin embargo, cuando busquen las memorias de Fulgencio Batista publicadas en 1962, ahí él no repite que pasaron a cuchillo, él simplemente dice fueron asesinados. Así que por un lado los rebeldes de Castro mintieron según sus investigaciones, y por otro lado los batistianos también mintieron. Sí. Crearon mitos en cuanto a eso. Que perduran hasta hoy en día. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, la participación de Fidel Castro y de Raúl hicieron, aunque fuera un solo disparo en el cuartel de Moncada durante el asalto. Entérese lo que dice este profesor de historia en una investigación de 31 años sobre el asalto al Moncada, cuando regresemos. Dispararon un solo tiro los hermanos Castro, Fidel y Raúl. ¿Qué nos dice usted, doctor Coba? La evidencia demuestra todo lo contrario. Yo entrevisté a varios de los rebeldes que estuvieron presentes con Fidel Castro en la escaramuza frente a la posta 3, entre ellos Héctor de Armas, Carlos Bustillo y Jaime Costa, y me señalaron que Fidel Castro estaba ahí con una pistola Luger en la mano. La escaramuza duró escasamente 20 minutos. Sin embargo, el propio Castro ha admitido que los primeros 5 minutos él los pasó tratando de reagrupar a los rebeldes que se habían esparcido por toda aquella área porque estaban desorientados. Estos rebeldes me dijeron que nada más que lo escucharon a él gritando adelante, avancen, y a los 15 minutos retirada, retirada. Les pregunté, ¿lo vieron disparar? Y me dijeron, no lo vimos disparar. Pero hay otra evidencia más contundente, que es que cuando Fidel Castro es capturado, que lo llevan a la cárcel de Boniato con otros 7 presos que iban con él, en 1973